de Cesarea a Roma, un viaje de 2000 millas aproximadamente, por la costa, precisamente por la costa de estos países, de Italia, de Turquía, etcétera, de Israel, que va hacia el norte, hacia el noroeste. Esta narrativa es una de las más detalladas, más elocuentes, si se puede aplicar ese término allí, ¿verdad? Que se haya escrito con mucha precisión, con un orden extraordinario. Así que el doctor Lucas, hermanos, no era un cualquiera, ¿verdad? Y era un elemento muy poderoso en las manos de Dios, un instrumento que Pablo sabiamente supo utilizar, ¿verdad?, para llevar a cabo el trabajo. Y debemos de saber una cosa, hermanos: el trabajo de Dios no lo hace una persona solamente. Aquí se menciona mucho el apóstol Pablo, pero ahí está varias personas, está Lucas, está Aristarco, están otros que viajaban con él. Aleluya. Una de las cosas que yo noté mientras pastoreé algunas iglesias, misiones, iglesias pequeñas, y lo vi también en el ministerio de mi padre, que estuvo pastoreando muchos años, que a veces, hermanos, llega uno a pastorear una iglesia y la gente se sienta, a ver, dame, con una actitud de dame, a ver, ¿qué traes tú? Y esa actitud de sírveme, dame, tráeme, hermanos, es una actitud muy equivocada. Porque aquí todo, es de trabajo de todos, no de una persona. ¿Está entendiendo? Es trabajo de todos. Una fábrica de carros no la va a mover solo el administrador o el dueño. Henry Ford, ¿verdad?, el fabricante de ese automóvil, tenía miles de trabajadores. Todos ellos eran elementos imprescindibles, necesarios para llevar a cabo, hermanos, la meta que se proponía Henry Ford. Él fue el de la visión, él fue el ingeniero que, hermanos, propuso fabricar carros económicos, hermanos, que valían en aquel tiempo $800, vamos a decir, eso era lo que valían, $880, lo que valían los carros en aquel tiempo. Pero él quería hacerlo accesible a todo americano, que todos trajeran un carro, el Model A y el Model T. Algunos quizás no saben de eso, ¿verdad? Pero yo recuerdo el primer carro que mi padre tuvo era un 1928. Usted diría que yo estoy muy viejo, no tanto así. Ese es el carro, no yo. Pero los llegué a ver. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un proyecto, una industria? No es por un hombre, hermanos. Es por la cooperación, colaboración de todos. Todo comienza pequeño, pero aquello va creciendo a medida, ¿verdad?, que hay pedidos, hay ventas. Aquella industria va creciendo y se ocupan más trabajadores. Y entre todos se lleva a cabo el proyecto. Claro, el trabajador tiene un interés, el dinero. Sin el dinero no va a trabajar. Si yo abro una industria y le digo, hermano, véngase a trabajar por fe, usted me dice, hermano, por feria mejor que por fe. Pero la obra del Señor, la iglesia, quiero inculcar eso, hermano, porque yo vi mucho esto, lo viví, ¿verdad? Lo viví, que la gente tiene la actitud, a ver qué trae el pastor, qué me da, qué enseñanza, qué capacidad, qué espiritualidad, qué experiencia puede compartir, qué me puede dar. No, hermanos, ¿qué puedes hacer tú para Cristo Jesús? ¿Se acuerdan lo que dijo John F. Kennedy? Dijo, do not ask what your country can do for you. Ask what can I do for my country. Amen. No preguntes qué es lo que el país puede hacer por mí, no.
¿qué puedas hacer tú para el país? Amén. Y vemos la desintegración y debilidad de nuestro país. Ahora, ¿por qué? Porque todos se sienten como víctimas. Las mujeres se sienten como víctimas. Los morenos se sienten como víctimas. Los latinos se sienten como víctimas. Los americanos nativos, los indios que comúnmente llamamos, todos se sienten víctimas. Esa es una enfermedad psicológica y diabólica. Usted no es víctima de nada ni de nada. Usted avanza conforme a su trabajo, su labor, su empeño, su dedicación, su valor. El carácter, el contenido de su carácter es lo que lo hace a usted valer. La visión que usted tenga y persigue y persevere y persista. Se dice que, hermanos, el mundo no es de los sabios, es de los que perseveran. Aleluya, ¿verdad? Y es lo que decía Pablo: yo prosigo al blanco. Yo prosigo por conseguir aquello que decidí obtener en Cristo Jesús. Y es lo que tú, como miembro de la iglesia, si tú solamente te sientas ahí a hacer nada, espiritual y ministerialmente, no vas a llegar a mucho. Todos nosotros tenemos un ministerio. No es todo de enseñanza o de predicación, pero tienes un ministerio. Aleluya, amén. Y si tú, hermanos, buscas a Dios y le pides a Dios: ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué debo hacer? Señor, dame trabajo, decía un hermano allá en Matamoros. Señor, dame trabajo, yo quiero trabajar por ti. Y el Señor le dio trabajo. Hay trabajo en la obra de Dios. Amén. Aleluya. Y un ejemplo, hermanos, de un hombre trabajador es este apóstol, el apóstol Pablo. Ya conocemos, hemos hablado de la vida de este hombre, quién era antes de conocer a Cristo y que Dios lo llamó al ministerio de la predicación. Aleluya. Y este hombre fue un instrumento tan grande, tan impactante, tan poderoso, tan efectivo, tan eficiente, que sus escritos, su vida ejemplar está con nosotros hasta el día de hoy. Amén. Tenemos muchísimo que aprender de él, hombres y mujeres también. Alabe a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por fin se cumplió comienza a cumplirse lo que el Señor le había dicho a Pablo. Aleluya. Allá en el capítulo 23 de los Hechos, en versículo 11, Pablo tenía una persecución grande en Jerusalén. ¿Saben quiénes eran los perseguidores de Pablo? Fueron los judíos, su propio pueblo. Los perseguidores de Juan el Bautista, ¿quién fueron? Fueron judíos. Los perseguidores de Jesús también, claro, había gentiles también. Pero digo, los que estaban más cercanos, los que están más cercanos de ti, mira, hermano, aprende una lección. O te pueden ayudar o son tus peores enemigos. Amén. Eva estaba cerca de Adán. Desobedeció a Dios y ambos cayeron. Caín era hermano de Abel, lo mató. Aarón era hermano mayor de Moisés y fabricó aquel toro, ¿recuerdan? Aquel becerro de oro para que el pueblo lo adorara. María, hermana de Moisés, capítulo 11 de Números, criticó a Moisés, al siervo de Dios, y Dios la llenó de lepra. ¿Recuerdan eso? Ahí está. O sea, ¿a quién usa Satanás? A los que están más cerca de ti. Pero Dios puede usar a los que están más cerca de ti también. ¿Ok? Como a los que están lejos Dios los puede traer para darte una ayuda, para levantarte. Aquí que tenemos, hermanos, lo que el Señor le dijo a Pablo, capítulo 23, versículo 11. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿Cómo lee? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aleluya. ¿A qué iba Pablo a Roma? A pasear, ¿verdad? A vacacionar. Dijo un hermano, Paul Yong-gi Cho, allá en Corea,
¿verdad? El hombre que se cree que ha tenido la iglesia más grande en la historia del cristianismo. Cuando murió tenía casi 1 millón de miembros. Paul Young dicho. Y un día quería irse a vacaciones con su esposa. Le dijo el Señor: Paul, cuando vengas acá arriba, dijo, acá vas a vacacionar bastante. Gloria a Cristo. Cristo no perdió ni un minuto de su vida en ociosidad. Todo lo logró. Lea la palabra. Todo lo logró. Un joven de 33 años de edad, de 30 a 33 años y medio, logró más que lo que ha logrado, hermanos, cualquier apóstol, predicador, iglesia, junta, etc. Pero Jesús no descansó. Y nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo se debilita, pero hay que seguir adelante, ¿ok? Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que Biden sigue adelante. Aleluya. Hay sus cosas curiosas que pasan en la historia. No estoy recomendándolos a que emulen o copien a Biden, hermanos. No. El Señor nos libre de eso, ¿verdad? Aleluya. Bueno, tenemos a Pablo, hermanos. Dice la palabra: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, o sea, para Roma, la capital de Italia. Cuando se decidió, ¿quién creen ustedes que fue el que decidió eso? El capítulo 25, versículo 12 dice que Festo fue el que decidió que Pablo iría a Roma. El sueño de Pablo, ir a Roma. Recuerden ustedes también allí en el libro de Romanos, Pablo escribe a los romanos, él quería ir a Roma. Él no fundó la iglesia de Roma, ¿verdad? Pablo no fundó la iglesia de Roma, que yo sepa. Ya había iglesia antes de que Pablo fuera allá. Pero él escribe a esta iglesia gentil. Pablo era judío, recuerdan ustedes. Y él escribe a esta iglesia gentil. Miren, hermanos, Roma era el centro, hermanos, de comercio. Era para los mexicanos, para que mejor me entiendan, es como decir el DF. ¿Ok? El DF. O aquí vamos a decir Washington DC o Nueva York, ¿verdad? El centro comercial aquí es Nueva York. Muy bien, eso era lo que era Roma, hermanos, en el imperio romano, que era muy vasto territorialmente hablando, muy poderoso militarmente hablando. Aleluya. Y está en la Biblia. Si usted comienza a estudiar la profecía allá en el libro de Daniel, el capítulo 2, el capítulo 7, cuando habla de la estatua que vio Nabucodonosor y quien Daniel se la describió el significado de ella. Allí está Roma, allí habla de Roma, el imperio romano, el último imperio. Aleluya. Muy bien. Y Pablo allí en el capítulo 7 dice, en el versículo 11 de Romanos, capítulo 1, versículo 11 de Romanos, Pablo escribe a esta iglesia antes de que fuera allá. Dice: porque deseo veros, o sea, deseo verlos, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El anhelo de Pablo era orar por los hermanos para comunicarles un don espiritual. Usted sabe que los dones espirituales pueden venir por la imposición de manos y por personas que Dios utiliza para impartir dones. Aleluya. La gente, hermanos, cristiana, la gente cristiana que es inteligente, que anda buscando de Dios, siempre busca asociarse con siervos de Dios que Dios usa. Aleluya, gloria a Dios. Cuando yo veo gente que se me acerca, a mí muy poca gente se me acerca para preguntarme, para amistarse conmigo. Sí me saludan y todo eso, pero hasta allí llega, ¿verdad? No los culpo. Ni el COVID me quiso a mí, hermano. Ni el COVID se me arrimó. No los culpo, ¿verdad? Pero cuando yo veo a un creyente, una creyente que se acerca a un siervo de Dios
porque esa persona tiene una unción especial, tiene una palabra especial. Digo yo, bienaventurado eres. Algo vas a aprender, algo vas a levantar. ¿Ok? Te vas a contagiar de algo bueno que te puede edificar. Si te juntas con cristianos carnales, tú vas a ser carnal. Si te juntas con los criticones, tú vas a ser criticón. Aleluya. Si te juntas con los que se quejan, tú vas a ser ¿cómo es la palabra? Bueno, uno quejoso es la palabra. Ok, quejoso, vas a ser una persona que te andas quejando, andas llorando. ¿Por qué con esa gente te juntas? Eso es lo que te gusta, el chisme, la queja, el lloro, que tengan lástima de ti y todo eso. Así te vas a quedar y nunca vas a fortalecerte en la fe, en el conocimiento, en la palabra, nunca vas a crecer. Alaba a Cristo, no te enojes. No te enojes conmigo, yo no tengo la culpa de esto, ¿verdad? Aleluya. Por eso Pablo, estos hermanos querían que Pablo los visitara, habían oído de él, de su fama, de cómo Dios lo usaba, y Pablo anhelaba y verbalmente se comprometía con él, pero no con ellos, pero no podía llegar a ellos. Sus ocupaciones, ¿verdad? El ministerio en otros lugares, Dios no le había permitido todavía que llegara, pero ahora llega el momento propicio. Gracias, mi hermanito. Ahora llega el momento propicio cuando Pablo, hermanos, va para Roma. Alabe a Cristo, aleluya. Y es muy, hermanos, hermoso estudiar cada paso que da, cada ciudad a donde llega. Se decidió que habíamos de navegar para Italia. Entregaron Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Centurión era un soldado, podríamos decir equivalente a un sargento o a un teniente de la actualidad. Este estaba bajo sus órdenes 100 soldados. Eso era por eso le llaman centurión, de la palabra 100, de ahí viene, ¿verdad? Y dice, este hombre Julio ya había tratado con Pablo. Yo ya lo había custodiado antes. Y Julio era un hombre noble. Era un buen hombre. Este Julio tenía un carácter apacible según la historia, según una historia, ¿verdad? De un, creo, primo de él. Habla de la calma, de la paciencia, de la templanza, del aplomo que tenía este personaje. Julio, las personas, hermanos, que tienen ciertas características para administrar, para dirigir gente, para ordenar, son seleccionadas. No toda persona puede hacerlo. No toda persona puede hacerlo. Mucha gente dice, yo puedo hacer eso. Pues hazlo, hombre. Un hermanito mío, pobrecito, decía, yo podía haber sido general. Pues ¿por qué no lo fuiste? Fuiste un soldado raso igual que yo. No fuiste general porque no puedes serlo. I'm sorry. Se requieren ciertas características, hermanos, ciertas cualidades, y Julio las tenía. Y luego dice, de la compañía Augusta. La palabra Augusta, ¿quién me puede decir qué significa la palabra Augusta o Augusto? Muchas veces se usa esta palabra para orar. Augusto Dios, tu augusta presencia. ¿Qué significa esta palabra? August. August. Se deletrea casi como August. Ok, como agosto. Augusto quiere decir algo prominente, algo distinguido, algo reverencial, algo que impacta o que impresiona. Ok, y este título, primeramente un César Octaviano fue el que se atribuyó, hermanos, este título, o le dieron ese título, por eso después, posteriormente lo conocemos como Augusto César.
Augusto César, ¿verdad? Pero era su nombre real, era Octaviano. Muy bien, entonces se nombraban, ¿verdad? Y ya ven aquí hay el SS Eisenhower, ¿verdad? Es un portaaviones, quizá el más grande del mundo. ¿Ok? Tienen otros nombres, ¿verdad? Que les han dado a grandes embarcaciones o a lugares o museos o lo que sea. Muy bien. Esta práctica no es algo nuevo, es algo muy histórico, ¿verdad? Dice, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Esta palabra adramitena, ¿alguien me dice qué significa, hermanos? ¿Ah? Era una ciudad, ¿no? Era una ciudad en la parte o en la costa norte de Asia. Sabemos que Asia era lo que ahora conocemos o Asia Menor como Turquía, Turkey, que está al norte de Israel. Está Israel, Siria y luego Turquía, aleluya. Y de la costa norte, hermanos, de Asia Menor, Turquía, cerca de Trona, estaba precisamente este lugar de donde esta nave procedía, aleluya. Y de allí, hermanos, dice la palabra que iba a tocar los puertos de Asia, o sea, se iban a ir por la costa. Había otra manera de irse, se pudiera haber ido por tierra. Eventualmente tendrían que cruzar cierto mar, ¿verdad? O ciertos ríos. Pero ellos agarraron la costa. Es muy importante esto, hermanos, ver. Recuerden que Jesús, sus viajes, hermanos, no había aviones entonces. No creo que había aviones, ¿no? No había aviones todavía. Mi padre, cuando vio el primer avión, era niño. Mi padre nació en el 1909 y vio un avión y le dijo a su mamá, mamá, un pájaro grande, un pájaro. Y venía el avioncito, era de papalote, ¿verdad? Aeroplano les llamaban, aeroplano. Y él quería que era dijo ella, es un avión. O aeroplano, yo creo que fue la palabra que ella utilizó. Pero algo muy raro, ¿verdad? Muy raro. Entonces, en aquel tiempo, hermanos, no había modo de transportación, se usaban las embarcaciones pequeñas y más grandes, y en ellas se cargaba, hermanos, lo que se iba a vender, la ropa, el trigo, etcétera, lo que fuera, comida, y también se lograba la oportunidad para transportar a los presos, como en esta ocasión llevaba cargamento comercial y también llevaba presos, ¿ok? Y iban a ir, hermanos, como les digo, era una distancia de 2,000 millas, bastante largo. Ahorita en un avión usted 2,000 millas en 4 horas llega, 3 horas y media o 4 horas usted llega a su destino. Pero este viaje, fíjese, en condiciones normales debía de llevarse unas 5 semanas. Se llevó más de 4 meses. Es un paseo bastante largo y bastante cansable y sacrificial y muy peligroso. Me acuerdo la primera vez que yo hice un viaje. Bueno, había visitado aquí México, ¿verdad? En las fronteras a predicar. Pero el primer viaje que hice fue a Guatemala. Ahora se llama Guatebuena. Porque ya es buena, porque ya el Señor ha salvado. Ese país se ha entregado a Cristo, hermano. Sí, hay crímenes, lo que usted quiera, pero déjeme decirle que muchas iglesias se han fundado en Guatemala, y grandes, de 5, 10, 20 mil miembros en Guatemala. Y es uno de los países que más ha apoyado al pueblo de Israel, juntamente con Estados Unidos. Yo creo que este pueblo y Estados Unidos son países
lo que habla en Mateo 25 de los países cabrito y los países oveja. Ok, goat and sheep nations, de las cuales el Señor habló cuando dijo en aquel día: y yo les diré, tuve hambre y no me diste de comer, en la cárcel no me visitaste, enfermo no me diste nada. Y le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos así? En cuanto hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Amén, aleluya. Está el Señor, por extensión se aplica a cualquier cristiano que usted bendiga y bendice y ayude, pero más estrictamente hablando se está hablando del pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Como Dios le dijo a Abraham: el que te bendijere yo lo bendeciré, al que te maldijere yo lo maldeciré. Entonces creo yo que Guatemala, Estados Unidos, ciertos países que, hermanos, han apoyado, han ayudado al pueblo de Israel financieramente, militarmente, políticamente, en muchas formas, hermanos, Dios los va a recompensar. A pesar de que son países que también han pecado, no crean que son santitos, no, han pecado, pero hay una protección divina, una promesa de Dios divina para estos países, para estas personas. ¿No lo creen así? Es lo que yo entiendo de la palabra. Y hay los países cabrito que no hacen nada por el pueblo de Israel. Ahorita mismo el conflicto que hay, las Naciones Unidas lo están condenando. Israel no tiene derecho a defenderse. Proteger, hermanos, a Hamas, proteger a Hezbollah, proteger a los Houthis, a todos los grupos terroristas, pero no proteger al pueblo de Dios. Lo mismo situación que Bukele en El Salvador halló. Bueno, dice, ustedes que creen en los derechos humanos, pues ¿por qué solamente creen los derechos humanos para los terroristas, para los criminales, asesinos, narcotraficantes, violadores, ladrones? Solamente ellos tienen derechos humanos. Las víctimas no tienen derechos humanos. ¿Por qué no piensan en ellos? ¿Ven lo torcido que está la mente del hombre, hermanos? Está torcido, bien dice la palabra. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Santo, aleluya. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Bendito Jesús, santo. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, salimos, nos despegamos para ir, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ya dijimos, ¿verdad?, que Aristarco era un amigo de Pablo. Pablo hace alusión a Aristarco en sus epístolas, por lo menos en 2 epístolas. Hace alusión a Aristarco como amigo, como compañero, como ayudante. Por muy capaz que Pablo sea, por muy valiente que Pablo sea, por muy abnegado que Pablo sea, por mucho que ore Pablo y ayune, él necesita ayudantes. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Aleluya, amén. El pastor necesita ayudantes, el evangelista necesita ayudantes. Aleluya. Solo no la podemos hacer. Por eso Jesús envió de 2 en 2. ¿No recuerdan? No envió uno. Amén. Envió de 2 en 2. Salomón en los proverbios habla que son mejor 2 que 1. Claro que sí, en todo, hermanos, en todo son 2 mejor que 1. Aleluya. Bendito Jesús. Al otro día llegamos a Sidón. ¿Se acuerdan que Jesús habló de Sidón? Hay de ti Sidón y hay de ti Betsaida, porque en Sodoma y en Gomorra hubieran sido hechas las maravillas que en ti han sido hechas, de cierto se hubieran arrepentido. Aleluya. Qué privilegio, hermanos, de ver los milagros de Dios. Wow. Esa gente que conoció a Jesús, hermanos, la gente más privilegiada del mundo que jamás haya vivido. Y Jesús les dijo a sus discípulos: muchos santos antes de ustedes quisieron ver lo que ustedes ven. ¿A quién veían? A Jesús.
Anduvieron con Él, comieron con Él, durmieron junto a Él. Y nunca lo vieron. Ezequiel no vio a Jesús. Abraham no vio. Moisés no vio. Desearon verlo, pero no lo vieron. Y estos pescadores, gente sencilla, anduvieron con Jesús. Qué privilegio, qué prerrogativa. Bueno, por eso Jesús habló de Sidón, y llegaron a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo. Wow, Pablo se distinguía del grupo de los presos. Había algo, hermanos, algo en Pablo diferente. En el siervo de Dios, en la sierva de Dios, en el cristiano hay algo diferente. Amén. O te odian por lo diferente que eres, o te van a amar y te van a seguir. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para hacer cola, sino para hacer cabeza. ¿Qué hace la cola? La cola es arrastrada. Es todo lo que hace la cola, es arrastrada. La cabeza es la que piensa, la que tiene visión, la que diseña. Y nosotros somos cabeza. Pablo era cabeza, aún en la cárcel. ¿Recuerdan que estuvo preso? Aleluya. Hermanos, si las puertas de la cárcel se abrieron, el preso se iba el guardia se iba a matar, porque él era responsable de los presos. Algunos se salía, él tenía que pagar con su vida. Pero Pablo alza la voz: no te hagas nada, aquí estamos todos. Era cabeza. Pablo era cabeza, era líder. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Qué soy yo? Cristo no nos ha llamado para que sigamos la multitud. La multitud siguió a los que decían: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? No, crucifícale, crucifícale. Esos son los que nunca tienen objetividad de carácter. Son arrastrados por la ola, por los vientos, por la opinión pública, por la impresión del momento. Son arrastrados. No, hermanos, hay que pensar, hay que medir las cosas, hay que juzgarlas, dice la Biblia. ¿Lo dice así la Biblia o no? Dice que mientras uno profetiza, los otros juzgan. Yo no me voy a decirle amén a todo, hermanos. Y yo no te digo que tú le digas amén a todo lo que yo hablo. Estúdialo por la palabra de Dios. Estudia. Si lo que yo estoy hablando es bíblico, di amén. Si no es bíblico, no lo aceptes. Aleluya. Alabanza a Cristo Jesús. Le permitió a Pablo que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ya Pablo era viejo para esta edad. Ya tenía unos 60 y tantos años. Posiblemente acabado físicamente hablando. Recordemos que había sido apedreado varias veces. Recordemos que había sido azotado por los judíos 5 veces. De los judíos traía cerca de 200 azotes en sus espaldas, aparte de los azotes que los romanos le habían dado. Desveladas muchas, ayunos muchos, viajes en peligro de ladrones. Sea un hombre ya cansado. Hoy en día decimos una persona de 60, 65 años, todavía una persona fuerte. Pues no necesariamente. Hay gente que está muy cansada, muy fatigada. Y déjeme decirle que el ministerio cansa. Cansa, hermanos, aunque usted no lo crea. Cansa bastante. Aleluya. Y necesita que alguien lo atienda. Que alguien le levante las manos, el ánimo. Le dé empuje, le dé palabras de ánimo. Amén. Aleluya. ¿Hay algún comentario, hermanos? Hasta aquí. ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna opinión? Aleluya. ¿Alguna pregunta? Hermano, nadie va a decir nada. Dígalo, que para siempre no se duerma. Mire, hermano, lo que me impacta y me impresiona aquí de este paladín, de este gran héroe de la Biblia, de este apóstol, de este misionero,
de este gran hombre, ¿verdad? Que fue librado de la religión del judaísmo y pasado a la gracia de Dios. El Espíritu Santo le impuso que tenía que ir a Roma. Ahora en el capítulo 23, verso 11, viene el Señor mismo a confirmarle que no se olvide, ¿verdad? Dios le prometió que tenía que ir a Roma a testificar acerca de Cristo. Ya como dijo el hermano, ese viaje era muy largo y tenían que hacer muchas escalas, hermano. Y como era un viaje en barco marítimo, más difícil. Entonces, esto me llama la atención, que cuando vamos a hacer un viaje es muy importante, hermano, pedirle la dirección a Dios, para que Él bendiga nuestra salida y nuestra entrada. Y si Dios está en el asunto, entonces hay que viajar. Los accidentes suceden a veces, hermano, porque no pedimos la dirección en hacer algo, ¿verdad? O a viajar a nuestro país, o a ir a cierto lugar a predicar el evangelio. No se trata de hacerlo a mi manera, se trata de ser dirigido y guiado por Dios, porque si Dios va con nosotros hay protección. Esdras, en el capítulo 8 de su libro, dice que él iba a hacer un viaje de Babilonia a Jerusalén en caravana. Esto quiere decir que se iban a tomar aproximadamente 3 meses en ese viaje. Y Esdras sabía que había ladrones, asalteadores en el camino, ¿verdad? Y dice que tuvo pena y vergüenza de pedirle al rey tropas de protección, porque ya le había testificado Esdras al rey que su Dios era poderoso, que protege, que cuida a los que le sirven. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Ayunó con el grupo, con su caravana, y pidió la dirección y protección de Dios, porque iba cargado de oro y plata, de los utensilios para el templo que Nabucodonosor se los había llevado, ¿verdad? Entonces los ladrones, pues en el camino podrían, ¿qué? Robarle, asaltarle y matarlo y quitarle todo eso. Pero Esdras era un líder sabio, entró en ayuno y oración con el grupo, pidió la dirección, pidió la protección y rechazó la protección del rey. Hoy en día muchos predicadores viajan pero traen guardaespaldas, ¿verdad? Pero dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Y lo defiende. Pablo era un conocedor de la Escritura y sabía que Dios ya le había confirmado que tenía que ir a Roma, pero como dijo el hermano, no a vacacionar, hermano, sino ir a testificar de Cristo al imperio mundial, allá en Italia, la capital del mundo, hermano. Iba a ir allá a testificar al mero mero, al emperador y a su corte. Y mire, en ese viaje, usted y yo leamos ese capítulo 27, 28, vamos a ver ese viaje largo, como dijo el hermano, iba a tomar semanas, 1 mes y 1 semana, 5 semanas, que era lo normal. Pero ¿cuánto tomó? Más de 3 meses, hermano. Y mire por todas las vicisitudes que pasó este apóstol, pero se rindió. Dijo, volvamos de regreso, esto está muy duro, está muy difícil. Estuvieron en alta mar 2 semanas o 3 semanas, sin ver la luz del sol, en la oscuridad, sin comida, sin nada, en peligro, perdieron la ruta, la dirección. Hermano, qué hombre de coger la cabeza y no cola. Estaba conectado, él creyó que lo que Dios le dijo, que era necesario que fuera a Roma a testificar acerca de Cristo, a pesar de ese viaje largo y penoso, hermano, nunca se rindió, porque tenía la promesa de Dios de protección y dirección. Y finalmente sabemos, hermano, que Pablo fue y llegó a Roma y testificó al César, a los cortesanos, y dio testimonio y le ministró a las iglesias que ya había allí. Hermano, qué calibre de hombre, qué valentía, qué osadía, qué desafiador, ¿verdad? Wow. Pero él estaba seguro que cuando Dios te promete algo, hermano, no hay diablo ni demonio. Hermano, maestro, yo creo que aquí Satanás y los demonios hicieron todo lo que pudieron, ¿verdad? Manipulando aún la naturaleza
tratando de hundir el barco donde iba Pablo, porque el diablo no quería que el evangelio fuera llevado a Roma, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿No cree usted que este viaje penoso, el enemigo, verdad, se opuso y trató de matar a Pablo y a Julio, el capitán, verdad? El centurión y a todo, porque eran cuántas personas iban en ese barco, hermano Enrique, ¿se acuerda? 200, ¿qué? Como 250, pero 275 personas iban en ese barco súper grande. Pero el blanco de Satanás, ¿quién era? Pablo, hermano, el líder, el diablo y los demonios. Es lo que yo creo. No querían que Pablo llegara vivo a Roma para que hablara de Cristo. Porque quien se opone, dice, Satanás se me opone, decía Pablo. O sea que Satanás y los demonios trataron por todos los medios de matarlo antes de que llegara, ¿sí o no, hermano? Entonces cuando Dios te promete algo, tú camines y ve adelante. Porque si Dios te protege y te cuida y te dirige, hermano, hay victoria. Como nosotros vamos a ir en agosto a Monterrey a hacer una campaña y hemos estado orando y ayunando para que Dios bendiga nuestro viaje y podamos ser de bendición, predicar el evangelio allá en una plaza pública, hermano, ¿verdad? Y llevar el evangelio con poder. Pero que ha habido oposición, sí. Desde que tomamos la decisión de ir, hermano, ya hace como 2 o 3 meses, ¿verdad? ¿Y cuánta oposición ha habido? Y estorbos, impedimentos. ¿Y usted cree que esto se va a acabar? No. El diablo no va a querer que vayamos. Pero si Dios dijo que vamos a ir, vamos a ir. Como Pablo, vamos a llegar, vamos a predicar, vamos a dar el mensaje. No sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Milagros, señales, portentos, maravillas. Va a haber salvación, reconciliación, sanidad, liberación. Que Dios haga lo que quiera. Pero si Dios dijo que vayamos, vamos a ir. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso me impacta el viaje, el último viaje tan largo que hizo Pablo, hermano. Y es un gran ejemplo para nosotros, hermano. Para que cuando Dios te diga que vayas a tal lugar, ¿verdad? No digas, Señor, envía otro. O no voy. O como Jonás, ¿verdad? Que no quiso ir y se lo comió el pez. No, se lo tragó. No se lo comió, se lo tragó enterito. Pero él no quiso la buena y lo llevaron por medio de un submarino, ¿verdad? La ballena. Ballena o ballena, porque ya habían comido, ya estaba lleno, ballena. Gracias, hermano, bendiciones. Gloria a Cristo. Otro comentario, hermanos. Pregunta con confianza. Sí, hermano. No, igual como el pastor dice, a uno le impacta, ¿no? Este hombre, a pesar de que él sabía lo que le esperaba, ¿no? Él no se rindió y siguió adelante. Cualquiera de nosotros va sabiendo lo que le espera, ¿no? Como Pablo, hubiera desistido, hubiera echado para atrás, le dicho, no, esto no es de Dios, porque nosotros siempre esperamos lo bueno de Dios, solo las cosas buenas, ¿verdad? Como dijo Job, no recibiremos de Dios lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, él sabía, ¿no? Lo que le esperaba y creo que si hubiera estado en oposición yo, ¿verdad? No hubiera dicho, no, esto no es de Dios, porque sabiendo todas las tribulaciones que le esperaban, pero él aún así, él no se dio por vencido y a llevar el evangelio. Amén, amén, hermano. Bueno, yo admiro a los mexicanos, a los centroamericanos, Gracias, hermano. venezolanos, que vienen de tan lejos, ¿verdad? Y tienen que cruzar muchos impedimentos, riesgo de sus vidas. Hay ladrones, hay narcotraficantes que exigen dinero, situaciones muy difíciles. Bueno, yo no los puedo culpar que vienen a buscar, ¿verdad?, mejor vida. Yo haría lo mismo. Aleluya. Pero Pablo, su viaje era solo para llevar el nombre de Cristo adelante. Amén. Él no andaba buscando beneficio suyo. En hecho, Pablo sabía que en Roma iba a morir. Él sabía que allá lo iban a quizá torturar, o cortarle la cabeza, o crucificarlo. Es los métodos populares, hermanos, de ejecutar. Y a Pablo ir ante Roma es como decir, voy a predicar en Yankee Stadium, ¿verdad? En un estadio.
Pablo no buscaba estadios necesariamente, no lo hacía por hacerse famoso, por buscar, hermanos, agradar a la gente. Era asunto de predicar, de presentar a Cristo, de llevar el nombre de Cristo adelante, de hacerlo conocer, de hacer a Cristo famoso, de levantar su nombre en alto. Este viaje acontece, parece que comienza como en el mes de septiembre. Y viajar en el mes de septiembre, hermanos, octubre y noviembre, eran meses no agradables, no buenos, por causa de los tiempos huracanados que había en esa región. Y eso fue cuando ellos emprenden este viaje. Parece que aquí, de los versículos 2 en adelante, comienza como en septiembre. Y luego en el versículo 9 parece que es en octubre, más o menos, el mes de octubre, que sigue, hermanos, estos viajes. Les estaba diciendo hace rato de el primer viaje que hice, y es una experiencia mínima, pequeña, muy insignificante en comparación a lo que Pablo atravesó. Pero vivíamos en Michigan, en el estado de Michigan, al norte de los estados, y me vine con un hermano, me íbamos a Guatemala a predicar, y él compró un vehículo como tipo Jeep, y esos carritos no son los más flamantes, los más agradables para viajar, muy cansable, hermano. Usted caminaba 100 millas en esa cosa, hermano, y quería descanso. La espalda, hermano, casi la sentía usted quebrada. Pero fue un viaje sinceramente sacrificial, y casi yo no traía dinero. Yo no traía, el que estaba haciendo los gastos era el hermano. Yo no tenía dinero, y tenía yo a mi esposa y a 2 niños pequeños. Ese fue el 69. Quiere decir que mis hijos, el mayor nació el 67 y el otro el 68. Quiere decir que uno de ellos tenía, ¿qué? 2 años y el otro 1 año. Estaban pequeñitos. Y mi esposa se quedó con ella, y lo bueno con ellos, y lo bueno, lo ventajoso es que su abuelita, quien la crió como su madre, se quedó con mi esposa. Cuando yo viajaba, a veces se quedaba ella con mi esposa, y eso era para mi esposa consuelo. Pero estuve ausente de mi casa, hermanos, por 3 meses. Llegamos aquí a Houston. Aquí estuvimos 1 semana. Ese viaje nos llevó no menos de 2 semanas, el viaje a Guatemala, a cruzar todo México, hermanos, en esa camioneta. Ay, Señor, teníamos problemas con ella en el camino, nos volvimos mecánicos, ingenieros mecánicos. No me invite que le arregle yo el carro, ¿verdad? Pero no fue fácil, no fue fácil. Hermanos, una vez que usted sale a llevar el evangelio, la palabra, no es fácil, es cansable. En esos 3 meses, ¿sabe cuánto dinero le envió a mi esposa? $50. 3 meses. Para pagar renta, luz, gas, agua y comida. Me comuniqué con ella solo una vez, a gritos, porque tuve que ir a la central ahí en Guatemala para hablarle por teléfono, y cuando yo hablaba normalmente ella no me escuchaba, tenía que tirarle gritos. Por cierto que uno, me acuerdo claramente, estaba en la calle así, hermanos, y la gente se paraba. Bueno, y este gritón que tiene, y decía mi esposa, no te oigo, háblame más fuerte, y yo tirándole gritos, hablando. Pero lo que le digo que fue, para regresar, yo había llevado una guitarra, un amplificador, los tuve que vender allá en Guatemala para regresar. Llegué hasta Brownsville, aquí a la frontera, y se me acabó el dinero, no tenía nada. Y era el 25 de diciembre o el 24. La cuestión que ahí tenía yo un amigo, y ya le dije a dónde iba, y me dio el pasaje para el avión
y el 25 de diciembre exactamente llegué a la casa, el avión. Pero el avión solamente de Brownsville a Michigan. Todo lo demás fue en carro. No fácil. Cuando fuimos a África, fíjense, un cuento rápido así. Sacamos la visa en Nueva York para ir a Etiopía. Íbamos a ir a Etiopía, al noroeste, al noreste de África. África es un continente, no es un país. Es un continente con muchos. Es uno de los continentes, el segundo continente más grande, ¿verdad? Yo creo que Asia es el primero y luego es África. Y sacamos la visa allí, hermanos. Cuando llegamos a Roma nos estaba esperando Interpol, la Policía Internacional. Nos sacaron del avión, a todos. Y luego se vinieron directamente con nosotros a esculcarnos. Nos esculcaron el bagaje, el hermano traía una cámara y ahí están viendo la cámara a ver si no había armas en la cámara. Por fin nos dejaron subirnos, ya después de bastante rato. Nos subimos y nos fuimos a Grecia, a Atenas, Grecia. El segundo día de estar en Grecia, rentamos un hotel y en la mañana llegó Interpol. Como 4 o 5 agentes de la Interpol llegaron buscándonos a los secuestradores. Después nos dimos cuenta porque nos andaban vigilando. Nos vigilaron, fuimos allí a la Acrópolis, le llaman, son ruinas de los templos paganos que tenían, ¿verdad?, los griegos. Allí fuimos a la Acrópolis, un lugar turístico, y nos andaban siguiendo. El Señor me dio discernimiento para ver quién nos andaba siguiendo. Desde que partimos del hotel, el Señor me dijo, mira, y esta persona nos anduvo siguiendo. Cuando regresamos al hotel, ahí estaba él, muy disfrazado, pero ahí estaba. Y no podíamos salir. Por 6 días no pudimos salir de Grecia, ni para adelante ni para atrás. Ninguna aerolínea nos quería dar pasaje, ya teniendo los pasajes pagados. Y entonces nos dijo el manager, el administrador del hotel, dijo, ustedes han sido víctimas de una calumnia. A ustedes han sido acusados de ser secuestradores de aviones. En serio. Y por eso no nos daban, ninguna aerolínea nos daba pasaje. No podíamos salir. Ahí estuvimos 6 días. Por fin salimos, hermanos. Fuimos hasta donde estaba la policía. Fuimos a Interpol a hablar con ellos. Nosotros somos predicadores, somos misioneros. Andamos llevando la palabra, etcétera. Por cierto que el traductor que estaba hablando usó la palabra apóstoles. Cuando usé la palabra de predicadores, apóstoles, es la palabra que se traduce del griego al latino. Así que si le digo que soy apóstol, es porque quiere decir que soy predicador. Pero no es la forma que se usa hoy en día, ¿verdad? Yo no soy ningún apóstol. Bueno, entonces le digo que cuando usted sale, hermanos, y muchos de los hermanos que han viajado, predicadores, han tenido unas experiencias terribles. Una vez que usted sale de su país, usted no está seguro. Cualquiera lo puede secuestrar, cualquiera lo puede matar, y a veces ni la embajada se da cuenta, ni les importa. Créalo, ni les importa a veces. Ellos están en asuntos políticos y es lo que persiguen. Bueno, solamente para darle a usted una imaginación leve, pequeña, tenue, de lo que es hacer el trabajo de Cristo Jesús. Aleluya. Mucho mejor quedarse en casa. Ver la televisión, comer, trabajar, descansar, estar con la familia. No es fácil, hermano. No es fácil. Aparte de muchas otras cosas que, ay, Señor, ¿qué sucede? Calumnias. Triste. Bueno, el viaje de Pablo incluye 3 secciones. Ya me voy a callar, hermano, les prometo. El capítulo 27, versículo 1 al 5 es el viaje de Cesarea a Mira, M-I-R-A, como mirar, así se llamaba la ciudad. Y recuerden que todo está on the coastline, it's all on the coastline.
¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos en el capítulo, en el versículo 6 al 44, donde Pablo va, la segunda parada es de Mira a Malta. Malta es una isla en el Mediterráneo. Malta, óigame bien, hay Malta, hay Yalta. Son diferentes islas. Pero en Malta, después de la Segunda Guerra Mundial, se juntaron allí Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, se juntó allí Roosevelt, Delano Roosevelt, se juntó allí, y Stalin, Joseph Stalin de Rusia, para dialogar y ver qué iban a hacer con Europa. Y ahí es donde Rusia acaparó a toda Europa, en esa isla de Malta. ¿Okay? Ahí fue donde fueron. Allí está Malta, de Malta, hermanos. El viaje después fue a Italia, a Roma. Eso está allá en el capítulo 28, ¿verdad? Entonces, hermanos, ay, señor, es la 1. Muy bien. Ya es tiempo de callarme, ¿verdad? Me gusta el versículo 8, donde dice: y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Esa palabra Fair Haven en inglés, Buenos Puertos. Tiene inspiración ese nombre, ¿no? Ya después de un mar huracanado, de tanta tormenta, de tanto peligro, de tanta amenaza, llegar a un lugar donde te sientas un poquito con refrigerio, un poquito seguro. Hermanos, esa es la vida. Óigame bien, nosotros todos viajamos en esta vida. La vida no es fácil. Life is not easy. Es difícil. Para unos es más difícil que para otros. Y cuando usted emprende algo, y hacer una empresa, usted tiene doble obligación, doble deber: su familia, su persona y la empresa. Cuando usted trabaja por Cristo, está hablando de una dimensión muy sobrenatural, una dimensión espiritual, una dimensión que requiere un espíritu y una fe inquebrantable, porque está incursionando usted en un territorio desconocido para usted. Y usted lo va a conocer a medida que el Señor lo lleva por donde usted no sabe. Es lo mismo que dice la Biblia cuando Dios llamó a Abraham. Salió sin saber a dónde iba. No le dio un mapa, una brújula, un callado. No. Tú a donde yo te impulse a ir. Pero se sostuvo como Moisés, como viendo al invisible. Y así nosotros, hermanos, vamos en un viaje en esta vida cristiana. No sabemos lo que va a pasar mañana. Óigame, vienen tiempos difíciles. Le digo esto con dolor, le digo esto con sentimiento fuerte, porque sé lo que viene. Soy estudiante de la profecía, me gusta mucho la profecía. He estudiado muchos libros de profecía y sé lo que el Espíritu Santo ha hablado en estos últimos días, lo que viene. Pero no temamos, hermanos. Nuestra barca la lleva Cristo. Él es el capitán. Su vida y la mía, su fe y la mía está segura en Cristo Jesús. Vamos a orar en este momento. Aleluya. Amén. Gracias, hermanos.